Hola, por medio de este video quiero enseñarles a usar las varillas de radiestesia, también conocidas como varillas de Saori. Y si hablamos de radiestesia, estamos hablando de la percepción de frecuencias energéticas que los 5 sentidos no son capaces de registrar. Entonces vamos a investigar, a aprender esta otra forma de percepción que absolutamente todos los seres humanos tenemos. Los antecedentes pues están en la mayoría de las regiones del planeta, pero los especialistas en esto fueron los chinos, que inclusive allá se descubrió la aguja imantada de la brújula y obviamente también las varillas de Saori, que pues digamos mantienen la mecánica hasta nuestros tiempos. También hay que aclarar que el ser humano siempre ha estado interesado en percibir cómo es la energía de los lugares que habita. Y por ejemplo los hebreos en algún tiempo encerraban en corrales a las ovejas, las dejaban allí pastoreando y podrían reproducirse, y era para detectar si ese lugar era bueno para vivir. Entonces las dejaban ahí algunos meses y si inclusive se reproducían, si subían su talla, si eran saludables, entonces ese lugar lo adoptaban para ellos tener su convivencia. Y donde había ovejas enfermas o muertas inclusive, pues obviamente que no se acercaban a ese lugar. Ahora, esas energías que se investigaban obviamente tenían que ver, por ejemplo, con fallas geológicas. El estar encima de una falla geológica pues implica la salud. Hay, digamos, una energía que está constantemente deteriorándonos. Pasa lo mismo con ríos subterráneos, también con mantos freáticos. Y también ya últimamente en Europa se ha especializado hace algunas décadas la investigación de la radiestesia y se ha enfocado en las líneas Hartmann, que es como una cuadrícula que está en todo el planeta. Por lo tanto, en la casa, ahí están, cada 2 metros, 2,20 metros, esa cuadrícula define líneas con baja frecuencia. Y la peor parte es donde se cruzan las líneas. Si es una cuadrícula justo en los cruces, se llama punto geopático, y ahí no podríamos poner una cama, ni podríamos poner un escritorio, y se trata pues de sacarle la vuelta a esos puntos geopáticos, pues también a las líneas, pero principalmente a los puntos geopáticos. Esto pues no era significativo hasta que en Francia inclusive clausuraron algunas colonias completas porque se detectó que había generaciones de familiares que morían de lo mismo, por decir un cáncer en el pulmón, la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija, todas las que ocupaban esa área para dormir coincidían. Y entonces empezaron a investigar con más seriedad, se dieron cuenta que donde coincidía río subterráneo, falla geológica, seguramente iba a haber problemáticas a nivel salud, hasta que definieron que esas colonias que clausuraron pues no eran habitables. Este tipo de energías que los 5 sentidos no perciben, se pueden percibir con las varillas, con el péndulo,
y también con las ramas de algunos árboles. Es más fácil con las varillas, aunque hay también gente muy habilidosa con el péndulo. Y por ahora quiero comentarles también que tanto la radiestesia como la kinesiología en estos momentos pues podríamos decir que ya es una ciencia porque tiene fundamentos bastante profundos y estamos hablando de científicos muy importantes, no tanto, pero por ahí va lo que Wilhelm Reis descubrió con el orgón, también lo que descubrió el doctor David Hawkins con la kinesiología. Y la kinesiología, a diferencia de la radiestesia, es que funciona como varilla el mismo cuerpo. Eso quiere decir que los tejidos musculares, cuando detectan la verdad, entonces se afirman, y cuando detectan falsedad, se aflojan. Y ese conocimiento ha sido utilizado en muchas terapias que actualmente se ofrecen, tanto a nivel salud, a nivel energético. Por lo tanto, ¿quién mueve las varillas? Obviamente pues las mueven nuestros tejidos musculares. Así que las varillas vienen siendo en realidad una extensión de una capacidad muscular que todos los seres humanos tenemos y que no nos habíamos dado cuenta, y es una capacidad que estuvo dormida, pero ahora podemos recuperarla o despertarla, y enseguida les voy a ir dando algunas ideas de cómo aprovecharla y cómo aprender a usar las varillas. Estas son las varillas que yo les voy a recomendar. Están fabricadas por un servidor y precisamente este video está hecho para estas varillas en específico. Podrían utilizar otras y me ha tocado ver de muchos modelos, pero voy a hablarles de estas que fabrico y que también se las ofrezco. Seguramente va a aparecer aquí arriba mis datos para que puedan comunicarse conmigo y puedan adquirirlas. Cuando hablamos de varillas, sí hay que, digamos, tomar la experiencia, y en algunos momentos de la historia se veía como una especie de magia, o digamos se veía como extraño que alguien por medio de unas varillas pudiera encontrar o detectar algo. Y entonces viene la pregunta: ¿qué hace que las varillas se muevan? Hay que tomar en cuenta que tenemos dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es más racional, el hemisferio derecho es más intuitivo, creativo. Por lo tanto, poco a poco el practicante de varillas tiene que irse acostumbrando a ubicar su percepción desde el hemisferio derecho. Esto es fácil cuando nosotros tenemos la habilidad de detectar en nuestro cerebro el estado teta. Enseguida, en unos momentos más, les voy a presentar una meditación que les puede ayudar a encontrar en ustedes el estado teta muy fácilmente. Es importante que cuando usemos las varillas sepamos qué preguntar, ya que las varillas te dicen sí o te dicen no ante alguna pregunta. Ahora, algunas preguntas obviamente no van a poder ser contestadas por la varilla. Por ejemplo, ¿cuál es el número de la lotería para este mes? Seguramente no lo vas a encontrar a la hora de que compres los boletos
y venga la fecha de la asignación del número, seguramente no lo vas a poder comprobar. Pero hay otras preguntas que sí, y todo está en que nosotros nos involucremos con la práctica y el uso de estas varillas para saber qué sí contesta. Generalmente las varillas contestan cuando nosotros sabemos ubicarnos en el estado teta de nuestro cerebro. Eso es ponernos en una parte de nuestro ser que no está involucrada con tiempo-espacio, ni con juicio, ni con separatividad, ni con bueno, ni con malo. Y eso se puede lograr aprendiendo justo cómo se siente estar en el estado teta. Por ello te voy a invitar a que hagas esta meditación que a continuación te comparto. Sentimos la respiración, cómo entra y sale el aire, cómo seca la garganta al entrar, cómo la humedece y la calienta al salir. Nuestros ojos cerrados. Cuidar de no cruzar piernas ni brazos. Ahora vamos a percibir la situación de nuestros músculos, los cuales deberían de estar con un tono muscular mínimo. Si hay alguno que está moviéndose por ansiedad, hay que soltarlo, relajarlo. Y ahora vamos a tratar de percibir el pulso del corazón y a encontrar en qué parte del cuerpo se manifiesta más ese pulso. Podría ser en el cuello a los lados, podría ser en las palmas de las manos, en las sienes. Vamos a detectar en cada uno de nosotros en qué parte se manifiesta más el pulso. Ahora vamos a poner atención en la base del cerebro, que es como una cama de hueso, y más o menos en el centro hay una formación que se llama la silla turca. Precisamente allí se sienta la glándula pituitaria. Y vamos con nuestra atención a ubicarnos allí, como si fuera una butaca en medio de infinidad de butacas en un teatro. Nosotros en la butaca del centro, y frente a nosotros hay un escenario, que es nuestra pantalla mental. Al tener los párpados cerrados, se genera una pantalla mental. Y con nuestra imaginación generamos una especie de teatro. Y vamos a estar atentos a ver qué emerge en esa pantalla mental,
como si fuéramos cazadores, como si estuviéramos acechando algo que va a emerger en la pantalla mental, siendo testigos. Y eso que va a emerger no necesariamente es visual. Puede ser un sonido, un recuerdo, una sensación, imágenes, colores, inclusive aromas. Esa capacidad que tenemos como testigos o acechadores hará que logremos capturar esa fenomenología. Y esa acechanza la vamos a ocupar después de una pregunta. ¿Qué hace falta ahora? Ahora sí esperamos que emerja algo. Vamos a volver a intentar. Agudizamos nuestra espera. Y enseguida de la pregunta, ahí nos ponemos atentos. ¿Qué hace falta ahora? Una última oportunidad. Nos ponemos más atentos aún. ¿Qué hace falta ahora? Muy bien, regresamos a atender nuestra respiración. Independientemente de aquello que emerge, que a fin de cuentas es como un mensaje que quizás podríamos descifrar y del cual podríamos obtener respuestas que necesitamos para nuestro presente, también vale la pena aclarar que justo después de la pregunta, justo cuando estamos a la espera de la emergencia, es bien posible que el cerebro entre al estado teta. Y es un estado muy creativo, en el mejor de los casos. Es un estado que se desconecta de tiempo-espacio, de juicio, de separatividad, de bueno y malo. Y les recomiendo que traten de percibir cómo es ese estado, porque podríamos llegar a él sin meditar, simplemente porque ya lo conocemos. Es una situación interna que podemos abordar cuando queramos. Respiramos profundo, retener, exhalar. Poco a poco recuperamos el movimiento y regresamos a nuestro estado normal. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a poder comprobar cómo el cuerpo es el verdadero péndulo
o la verdadera varilla. Y si observamos, ahora yo voy a pensar en una palabra positiva, por ejemplo, amor, y el cuerpo va hacia el frente. Puedo cambiar a una palabra negativa que podría ser violencia. Y vemos cómo va para atrás. Ahora pienso en paz. Vuelve a ir para enfrente. Ahora pienso en intranquilidad. Va para atrás. Ahora puedo pensar en esperanza. Se nota cómo cambia para adelante. Y puedo pensar en enfermedad. Y el cuerpo va para atrás. Ahí tenemos cómo reaccionan los tejidos musculares. Ahora vamos a aprender cómo tomar las varillas. Al principio, cuando inicies, vas a tomarlas con las yemas de los dedos, solo tocando el tubo, sin tocar la varilla, y vas a girar las muñecas para que al subir demasiado pierdan su equilibrio y te acostumbres a esa sensibilidad tuya para ver cuándo se abren, cuándo se cierran. En cuanto a la posición del cuerpo, trata de sentir que tus rodillas no están rígidas, un poco dobladas, pero muy poco. Los codos flotando, los brazos a la altura del plexo solar. Y al inicio con tus yemas de los dedos tomando el tubito. Con la práctica tú irás adaptando tu posición, el método. Y por ejemplo, al iniciar puedes caminar con la posición de varillas ya mencionado, tratando de que tus varillas no se muevan. Obviamente que se van a mover porque pues están sueltas, digamos, con el eje de un tubito, así que obvio se van a mover, pero verifica cómo es ese patrón de movimiento, porque te vas a dar cuenta que hay puntos donde se mueven y puntos donde no se mueven. Por ejemplo, ahí si se abren, seguramente hay una línea Hartmann. Si ya encontraste la de ida, puedes encontrar la línea Hartmann de vuelta y luego sigue que encuentres el cruce. Ese es el punto geopático donde no deberías de estar ni para dormir ni para trabajar. Pero también puedes encontrarte con que las varillas se abren demasiado y hasta giran porque has encontrado un pozo de luz. Un pozo de luz tiene un área y ahí podrías poner a tus pacientes, ahí podrías trabajar, ahí podrías dormir. Esta práctica de encontrar los pozos de luz es algo que te puede ayudar mucho porque es una energía saludable. Ahora vamos a aprender un método para medir la energía humana. Aunque hay muchos métodos, este en especial es muy simple, sencillo y también muy profundo. Primero vamos a saber que a la altura de la cabeza vamos a medir cómo está la conexión espiritual de la persona. La primera diapositiva nos indica que estando las varillas midiendo esa altura, se abren, por lo tanto hay buenas noticias, todo está bien. La siguiente diapositiva, ahí se ve cómo las varillas se cruzan. Y ahí nos está hablando de una especie de crisis existencial o desconexión parcial. E inclusive podría haber indicios de radiación o problemas de contaminación energética por el lugar donde vive, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver ya lo que es la altura del tronco. Si las varillas se abren, entonces las relaciones, tanto familiares, amistades, pues están bien. Y en la siguiente diapositiva vemos que las varillas se cruzan, entonces hay problemas con las relaciones. Si nosotros ponemos las varillas
del lado derecho del cuerpo de la persona, si se abren, entonces la relación con hombres, amigos o familiares está bien. Si ponemos las varillas del lado izquierdo de la persona, las relaciones con mujeres, si se abren, están bien. Y si se cruzan, entonces podría haber ahí una problemática que hay que investigar. Por medio del sí y del no podríamos enterarnos de quién se trata. Por decir, si es mujer, tiene que ver con su sistema familiar. Pues sí, es de su misma generación, contesta que no. Es de la generación de su mamá, así es su mamá, así es alguien más, no. Digamos, esa interacción con preguntas y respuestas entre nosotros y la varilla nos puede arrojar información que, si le queda claro a la persona qué está pasando, pues entonces va a ser más fácil que lo solucione. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí ya estamos hablando de la parte baja de la cintura hacia los pies. Cuando se abre, pues todo está tranquilo, pero cuando se cruzan ya nos habla de problemas de enemigos energéticos y también de ancestros. Vamos a abundar un poco en relación a cuando las varillas se le cruzan a alguien debajo de su cintura. Esto, por un lado, significa que podría haber enemigos energéticos ocultos o ubicados. Alguien podría saber quién le está mandando mala vibra. Y otra opción es cuando hubo algún ser querido que murió y no ha descansado y se mantiene en este plano por medio de la energía de ese familiar vivo. De alguna manera este familiar pues está teniendo deterioro de su salud, de su vitalidad, etc. En los dos casos pues yo les recomiendo que busquen la ayuda de personas con experiencia que se dediquen a eso. Por un lado, a desprender esa energía negativa ajena a nosotros, y por otro lado apoyar al ser querido que murió y no ha descansado, pues para que pase a otro plano, que pueda expandirse y recuperar su capacidad de volver a nacer y que vuelva a entrar en armonía con el universo. Pues al negarse tener ese paso, está, podríamos decir, generando un desorden que se refleja en su familiar. ¿Y qué pasa si cuando ustedes están aprendiendo a usar las varillas no les funciona, no les contesta? ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo que hagan algo de gimnasia cerebral. Van a encontrar infinidad de ejercicios en el YouTube. Aquí tengo uno como para que más o menos sepan de qué se trata. Esto es gimnasia cerebral. Con la palma de arriba subes y bajas, con la palma de abajo haces círculos enfrente del corazón y luego cambias de manos. La de arriba sube y baja, la de abajo hace círculos. Esto sirve para unificar los hemisferios cerebrales y entonces tengamos esa posibilidad de ser más perceptivos. Vamos a suponer que ni aún así puedes manejar las varillas, no te contestan. Otra opción es que nosotros usemos un imán. Este imán es el que se usa en el biomagnetismo, que fue descubierto por el Dr. Boyce. Y este imán, tanto las varillas como este imán también los tenemos a la venta. Lo pueden encontrar en los contactos que aparecen ahora en la pantalla para que puedan acceder a ellos. Y el imán nos va a servir para eliminar emociones atrapadas que de alguna manera están obstaculizando el que podamos nosotros percibir con las varillas. Esta práctica la descubrió el doctor Nelson Bradley en su libro del Código de la Emoción. Él descubrió que algunas emociones atrapadas nos traen
problemas, deterioros en nuestro presente. Por lo tanto, vamos a aprovechar su descubrimiento. Se trata de pasar el imán más o menos a la altura del mentón, pasando por la frente, la nuca, el cuello y luego toda la columna y sacudimos en la parte baja de la columna. Y les recomiendo que, aunque no estemos seguros qué emociones vamos a eliminar para que podamos ya manejar bien las varillas, por lo pronto borren incredulidad. 3 veces dicen: elimino la incredulidad, elimino la incredulidad, elimino la incredulidad. También vamos a borrar la desconfianza. Elimino la desconfianza, elimino la desconfianza, elimino la desconfianza. Y por último, otra que les recomiendo es eliminar la deslealtad consigo mismos. Elimino la deslealtad conmigo mismo, elimino la deslealtad conmigo mismo, elimino la deslealtad conmigo mismo. Si se fijaron, la parte negra es la que se dirige hacia esta línea que hacemos para que se pueda lograr el borrado de esas emociones y tengamos nuestra capacidad perceptiva para aplicarla con las varillas de manera libre. Por último, vamos a platicar de los diferentes usos que las varillas podrían tener, independientemente de que tú mismo con la práctica puedas descubrir usos que ni te imaginabas, ya que estas varillas lo que hacen es recuperarnos una capacidad natural en nosotros y que por la cultura donde vivimos pues estuvo opacada o bloqueada o criticada, o nos dejamos llevar por lo que los abuelos nos decían, que esto era pecado, que esto está prohibido. Y entonces, como ya estamos en otros tiempos, podemos tranquilamente ocuparnos en esas capacidades que son un regalo de la vida misma. Ya les comentaba del borrado de emociones. El doctor Nelson Bradley, en su libro Código de la Emoción, tiene allí un cuadro de emociones y que de alguna manera por medio de la varilla podíamos detectar qué emoción hay que borrarle a una persona en ese preciso momento. Entonces ponemos frente a nosotros el cuadro, vamos a suponer que el cuadro está aquí en el celular, dirijo la varilla y la varilla se va a abrir en esa emoción que hay que borrarle a esa persona. Se pasa el borrado 3 veces en la línea que ya vieron antes. Luego pasamos a revisar si hay más emociones atrapadas. Esta práctica de borrar emociones ya me ha tocado usarla desde hace como 10 años y es una práctica muy efectiva, principalmente en personas que tienen de alguna manera incomodidades internas, ya sea para dormir, ya sea para estudiar, ya sea para relacionarse con otros. En fin, es una especie de descanso el que podamos acceder a borrar emociones atrapadas, porque también otra de las cualidades de los músculos es ser una memoria. Tanto sentimientos, emociones, ninguno de ellos se expresa sin mover músculos. Siempre hay un gesto. Cuando hay una emoción o un sentimiento, siempre hay un gesto. Y los gestos son provocados por los músculos, por lo tanto, alguna contractura de nuestro cuerpo en la espalda, en la cintura, donde sea, podría ser un cúmulo de emociones atrapadas y si tú las borras podría desaparecer. Les recomiendo que puedan estudiar ese libro del Código de la Emoción de este doctor. Y también vamos a ver qué otro tipo de usos puede tener la varilla. Generalmente la varilla, cuando le haces una pregunta, te contesta sí abriéndose y te contesta que no cerrándose.
¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Solamente tú sabes, con la habilidad, con la práctica, la experiencia, tu necesidad va a hacer que puedas aprovechar la varilla para lo que necesites en específico. Otra forma de usarlas es detectar la frecuencia energética de un objeto, por ejemplo, un regalo. Si alguien te regala algo, pones la varilla y esa varilla se cierra, quiere decir que no tiene muy buena energía. Si la varilla se abre, es un excelente regalo. Otra podría ser la ubicación de mantos freáticos o de ríos subterráneos, de fallas geológicas. En algunas áreas de la ciudad hay más mantos freáticos. Me he encontrado con algunas construcciones en campestres que son, digamos, de gran calidad y de precio, y que debajo de la recámara hay mantos freáticos. Digamos que independientemente de la plusvalía del terreno, pues quienes eligieron ese lugar para construir no sabían de estas energías, y ahora esas personas no duermen bien porque no sabían de la presencia de esas energías. También podríamos, por medio de las varillas, encontrar cómo está la energía, la frecuencia energética de una casa o negocio. Que algún negocio no tiene buena suerte, que no vende, entonces vamos con la varilla. Si la varilla se cierra, seguramente hay energías de baja frecuencia, y ahí buscas a alguien que te ayude a limpiar la energía de ese lugar o de tu casa. También podríamos elegir un terreno con buena energía para que esa inversión tenga buena productividad. Otra también es pensar en un proyecto y ver si la varilla se abre. Sería un proyecto exitoso. Un viaje, si va a ser placentero, la varilla se abre, y si no, pues piénsalo dos veces. O si te vas a asociar con alguien, esa asociación, ¿cómo es su energía? Si se abre es buena, si se cierra no conviene. Otra forma de usar las varillas es detectando si en algún lugar hay tesoros. Nada más que este tema es muy riesgoso, muy misterioso. Incluso lo estoy mencionando aquí para que puedas decidir, pero con mucha conciencia, si tiene caso meterse a un proyecto de sacar un tesoro, porque tiene muchos bemoles. Inclusive la varilla ayuda a hacer un diálogo con los guardianes, esto es, posiblemente seres humanos que murieron y están ahí cuidando un tesoro, o que si el tesoro se mueve y que no quiere ser sacado, en fin. Ese tema prefiero no comentarlo, ni siquiera yo me dedico a eso por lo mismo, pero hay quienes sí se atreven, entonces también la varilla les puede servir. Otra es encontrar la variación del pH de los órganos en el rastreo que se hace por medio del biomagnetismo, que es una terapia que descubrió el doctor Isaac Goiz. Él lo hace poniendo el imán en un órgano y verificando si la pierna se estira o se acorta, porque cuando hay alteración del pH en un órgano, con la presencia del imán se altera también el tamaño de la pierna. Por lo tanto, esa forma se puede sintetizar por medio de la varilla y por medio de un biómetro que define cómo está el pH de ese órgano, sin necesidad de poner el imán en el órgano. Y por ahí tengo un video que pueden verlo ustedes en mi canal. Este está hecho con péndulo, pero funciona igual con la varilla. Quizás algún día haga yo la versión varilla. Y bueno, este uso de varillas puede tener mucho más usos, y a veces la necesidad nos hace encontrar muchas formas de aprovechar estas varillas. Por mi parte sería todo. Los invito a que, si necesitan comprar varillas, estoy a sus órdenes en estos contactos que aparecen en la pantalla. Si estuvieran en la comarca lagunera, específicamente Torreón, Gómez Lerdo, se las puedo llevar a domicilio. Así que por medio de estos contactos pueden preguntar los precios y cuándo se las puedo entregar.
Por lo pronto estoy a sus órdenes y ya luego veremos otros videos como este. Gracias.